Boombox. En este episodio de Banqueras, exploro la historia de liderazgo y superación en el mundo financiero de Ana Carolina del Campo, vicepresidenta de Producto y Operaciones de Tuya. Yo me acuerdo que el doctor Robledo me dijo, mija, usted es capaz y usted es la que conoce el negocio de tarjeta de crédito. Entonces, esas palabras me dieron seguridad para poder ser gerente tan joven. Y de Melba Rojas Paladines, gerente general de la cooperativa Cofisal, cuya trayectoria ejemplifica el impacto transformador del liderazgo solidario y cooperativo en las regiones. Y hoy veo cómo fue una oportunidad donde aprendí 3 valores súper importantes. El valor al trabajo, el amor a Dios, porque en mi fuerza interior siempre ha estado ahí esa sabiduría de ese acompañamiento de Dios, y el amor al servicio. Junto a ellas, tejimos un diálogo inspirador sobre la importancia de las mujeres en roles de liderazgo y cómo la perseverancia y la visión pueden transformar obstáculos en oportunidades. Yo creo que yo tengo la banca desde chiquita. Mi mamá me cuenta que me encantaba jugar al banco, entonces el hecho que me compraran los billetes, que me compraran los sellos, que viene la chequera, pues justamente era como ellos nos daban herramientas y desde los 7 años, 5 años empezar a apoyarnos en eso. El valor más importante que mis padres nos enseñaron fue el trabajo. Siempre con esa mentalidad de la honestidad, de la responsabilidad, de hacer las cosas bien hechas, pero quizás diferente a Ana Carolina, no hubo ese impulso hacia la carrera profesional. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y para el capítulo de hoy, la camiseta que me acompaña es la de María Cano, una antioqueña y que es la primera mujer colombiana líder política que además luchó por los derechos de los trabajadores y de la clase obrera en nuestro país. Así que con esa camiseta es que la saludo a ustedes dos. Ana Carolina, Melba, gracias por estar aquí. Y quiero preguntarles lo primero, ¿se conocían ustedes dos o se acaban de conocer? Nos acabamos de conocer. Sí, es un gusto conocerte, Ana Carolina, hasta hace un momento, y a ti también, Camila, qué gustazo. Bueno, pues qué placer. Entonces, ya que se acaban de conocer, Melba, como te acabas de conocer con Ana Carolina, dile en una frase rápidamente, ¿tú quién eres? Bueno, soy una mujer enamorada de la vida, apasionada, comprometida, casada con un hermoso hijo de 14 años y bueno, decidida a todos los retos que nos coloca la vida. Y Ana Carolina, ¿cómo te presentas tú a Melba? Bueno, soy Ana Carolina del Campo, compartimos la pasión por la vida, soy una rola viviendo en Medellín, soy de Bogotá y ya ahora que estamos hablando con Camila tengo un par de palabritas y de acento, soy casada y próximamente espero tener hijos. O sea que ahí podemos aprender mucho de las dos, pero Ana Carolina, o sea, rola en Medellín, pero ya con mucho acento paisa. rola en Medellín, definitivamente la pandemia llevó a escuchar solo paisas, me casé con paisa, entonces ya tengo el acentico por ahí refundido. ¿Y por qué terminaste en Medellín? Bueno, me enamoré de Tuya. Trabajé acá estaba trabajando en Grupo Aval y Carlos Villegas me hizo la invitación de irme a trabajar a Tuya, entonces pues Tuya está en Medellín y bueno, desde entonces estoy allá hace 7 años. A Melba le podemos contar, Melba, que Ana Carolina es una mujer de 35 años, supremamente joven, y siendo muy joven a los 23 años ya era gerente ¿gerente de qué, Ana Carolina? Bueno, Camila y Melba en su momento trabajaban en el Grupo Aval y me hicieron una invitación a ser la gerente de inteligencia de negocios y de producto de medios de pago, y pues hace 10 años, 12 años pues era un reto muy grande para mí pues ser tan joven y ser pues mujer en el banco. ¿Y cómo lo afrontaste? ¿Cómo fue llegar a los 23 años a ser gerente de esa dependencia? Bueno, pues yo creo que mis papás han sido fundamentales como en ese proceso de ser una mujer segura y de trabajar para llegar como a esos logros. Me acuerdo mucho como el día que me invitaron a ser parte de ese grupo directivo. Me sentó el doctor Juan María Robledo, que en paz descanse, que era el vicepresidente ejecutivo del Banco de Bogotá, y me sentó con Julián Sinisterra, que en ese momento era mi jefe, a ser gerente. Yo me acuerdo que el doctor Robledo me dijo, mija, usted es capaz y usted es la que conoce el negocio de tarjeta de crédito. Entonces
esas palabras me dieron seguridad para poder ser gerente tan joven. No, bueno, es que a los 23 años, pero Melba, esto es del sector financiero. Melba viene del sector de las cooperativas y Melba, en las cooperativas hay mayor oportunidad para las mujeres que tal vez en el sector bancario. Sí, Camila. Yo he visto que hay una oportunidad muy grande para las mujeres. De hecho, cada día son más las cooperativas de ahorro y crédito que tienen gerentes mujeres. En el departamento de Huila, por ejemplo, de las cooperativas el 90% somos mujeres las gerentes. Y mi cooperativa, que lleva 62 años, Cofisan en el Huila, ha tenido 4 gerentes en esos 62 años, 2 mujeres y 2 hombres. De modo que sí, considero que hay más oportunidad para las mujeres y por supuesto que cada vez vemos más líderes jóvenes en estos roles importantes. Pero ¿y por qué? ¿Por qué crees, Melba, que en las cooperativas hay más oportunidad para las mujeres que tal vez en el sector financiero directamente? Bueno, en las cooperativas tenemos mucho en cuenta el proceso de cada persona. Patrocinamos aprendices del SENA y ese es un momento muy importante para que se permita dar a conocer el perfil de la mujer y de una vez van ascendiendo, van teniendo mayor oportunidad y vamos generando esas oportunidades para las mujeres. Ya que en el sector cooperativo hay tantas líderes mujeres, y pues Ana Carolina llegó a ser líder muy chiquita, muy joven, a los 23 años. Esa es una pregunta que le he hecho a varias de las que se han sentado en esa silla en donde ustedes están. Y es, ¿qué hace una mujer líder diferente a un hombre líder? Que una mujer esté en un cargo de liderazgo, ¿qué transformación genera en el sitio en donde está trabajando Ana Carolina? Pues yo creo que tanto en la vida personal como en liderazgo, pues hombres y mujeres somos distintos. Entonces, desde reconocer que hay diferencias, y creo que lo que más marca como el estilo de liderazgo de una mujer es esa cercanía, la empatía, y hay un tema de sensibilidad, un poco desde ponernos en el papel del otro y el reconocer que hay diferencias. Yo creo que tal vez somos más sensibles a eso. Ok, y Melba, ¿tú qué opinas? Sí, igualmente pienso que esos roles que son inherentes a la mujer nos permite tener también unos atributos que son de organización, de empoderamiento, de sensibilidad, y eso es lo que nos permite poner al servicio de las demás personas, porque creo que es la mezcla perfecta para liderar hoy, desde lo financiero, desde lo competitivo, pero también tener esa sensibilidad hacia el trabajo social. Trabajamos con personas, trabajamos con seres humanos, de modo que esa mezcla es perfecta. Ana Carolina decía que ella quiere ser prontamente mamá cuando se presentaba y le decía a Melba quién era. Pero Melba, tú ya eres mamá, tienes un hijo de 14 años. Eso nos un dijiste hermoso caballerito de 14 años. Pero entiendo que esa ha sido una de las cosas difíciles de mezclar también con tu vida profesional, cómo tener ese equilibrio entre poder desarrollarse siendo mamá 100%, pero también pues sin dejar de lado ese mundo laboral. Y creo que le puedes contar mucho a Ana Carolina que que quiere entrar en ese proyecto pronto. El proyecto más maravilloso de la vida, de ser madre, sí, efectivamente, de los más difíciles cuando lideramos estos cargos, y es lograr ese equilibrio en el tiempo para poder atender la familia, para poder atender el trabajo, para no dejar de lado los amigos, para no dejar de lado la familia, los padres, los hermanos. Pero realmente lo importante y lo que uno aprende es que cada momento debe disfrutarse al máximo, y si tengo 2 horas al día para compartirlas con mi hijo, pues deben ser de calidad. Cada momento, si estamos con el esposo, si estamos con los amigos, debe ser de disfrutarlo, de ser felices, de estar ahí en el momento en que se necesita. Entonces, eso es lo más valioso, y en ningún momento se vuelve un limitante para continuar esos sueños y esos retos grandes. ¿Pero sientes que te ha tocado sacrificar algo? Es decir, por tener una carrera importante también a nivel profesional, ¿sientes que te ha tocado sacrificar algo en términos de relaciones con tu hijo y con tu familia? Sí, claro que sí, porque en estos cargos se viaja bastante, entonces estamos tiempo por fuera, y ese tiempo es solamente de llamada, es solamente de preguntar cómo está, pero sí se sacrifica especialmente tiempo con la familia, claro que sí. Y ahí es donde entonces empieza el rol de la pareja, Ana Carolina, que tú estás muy joven, pero pues llevas ya una carrera de mucho tiempo.
¿Cómo ha sido o has tenido parejas que te han apoyado en este proceso para apoyarte en tu carrera y llegar a esas posiciones de liderazgo tan importantes? ¿O cuál ha sido el rol de la pareja en tu vida en ese sentido? Yo creo que es fundamental y ahora que, pues, que estoy casada, Diego ha sido un apoyo en la carrera, en el crecimiento como profesional y saber que la responsabilidad en casa es de los dos. Entonces eso siempre me ha dado mucha tranquilidad en el momento en que tengo que viajar, en esa responsabilidad compartida. Entonces, pues para mí Diego es fundamental en todo mi proceso y en toda mi carrera profesional. Tú estás en Antioquia y Melba está en el Huila. Sí. Y yo pregunto desde Bogotá, y a veces las cosas en Bogotá las vemos muy distintas. Y las culturas y las tradiciones son diferentes. Tú te casaste con un paisa y en ese proceso de casarte con un paisa, en esa división de las labores y de la casa es 50-50, ¿hubo algún choque cultural en ese sentido o no? ¿O él ya lo tenía porque también es una nueva generación, son 30 años? Sí. Entonces también ya lo tenía dentro de su cabeza que así era y que la mujer tenía que tener un rol también preponderante en su vida profesional. Sí, la verdad es que encontré un hombre que desde su misma familia, siendo muy antioqueños, pues me encuentro con que hay una cultura familiar y hay una cultura de responsabilidad compartida. Entonces, pues Diego viene de esa familia y me he encontrado con que en Medellín, por ejemplo, en Tuya el 80% del equipo directivo son mujeres casadas con hijos, y lo que he visto justamente en Medellín y puntualmente en Tuya es que en todas las casas de mis compañeras, de mis colegas, pues el hombre es fundamental y hay esa labor compartida. Entonces creo que esperaba encontrarme tal vez con otro tipo de cultura y hoy doy testimonio de algo completamente distinto. ¿La mayoría de las personas que trabajan en Tuya son mujeres? Sí. ¿Pero eso es a propósito? O sea, ¿es pensado que lo quieren tener así o simplemente se dio? A ver, yo creo que desde Carlos Iván Villegas, que es el presidente, él es un líder que habla completamente y apoya la equidad de género. Entonces, desde el líder que tenemos, desde la misma junta directiva, la junta directiva hoy en Tuya es ejemplo en la industria porque el 33% de participación están mujeres y desde la intención misma creo que viene un apoyo a ese liderazgo femenino. Ahora, encontrarnos con diferentes mujeres y lo que les comparto, pues el 80% del equipo directivo somos mujeres. Pero la junta directiva solo el 33% y es ejemplo dentro del sector. Es dentro del sector, es teniendo un reto muy grande. El sector está alrededor del 20% y parte de lo que trabajamos en diferentes espacios de liderazgo mujeres en juntas directivas, en el Club 30 y en diferentes espacios, creo que hay una intención y una responsabilidad liderada por nosotras mismas de lograr cerrar esa brecha. Entonces, pues esa es la historia de Tuya, que es de ejemplo y pues tomo desde el ejemplo, logramos esa movilización en el gremio. Y pues qué bueno que sepan que está la responsabilidad y que estén trabajando en ello. Pero le estaba preguntando a Ana Carolina, Melba, sobre la cultura y sobre llegar a Antioquia, casarse con un paisa y ella tenía pues unos preconceptos y se dio cuenta que no, que en la casa pues esta nueva generación ya viene con el tema de somos 50-50. En el caso tuyo con tu esposo en el Huila, tú eres de Caquetá, pero no sé si te casaste con huilense. Hay mucha historia porque soy del Caquetá, desplazados por la violencia con mi familia, entonces llegamos al centro del departamento del Huila. Mis padres cambian de actividad de ser agricultores a hacer otros trabajos y esto pues es un impacto muy grande porque los lleva a una quiebra total. Y esto hace que tengamos una experiencia de vida muy bonita porque nos fuimos a vivir a un barrio muy popular en unas condiciones diferentes a las que estábamos acostumbrados, y hoy veo cómo fue una oportunidad donde aprendí 3 valores súper importantes: el valor al trabajo, el amor a Dios, porque en mi fuerza interior siempre ha estado ahí esa sabiduría de ese acompañamiento de Dios, y el amor al servicio. Cuando llego a Coofizan encuentro esos 3 valores que los puede desarrollar la mujer de una manera tan importante. Entonces por eso llegamos al Huila y efectivamente estoy casada con un huilense, con una persona que se dedica al turismo. Y bueno, encontrar ese apoyo, mi esposo es supremamente activo también, me ha ayudado mucho, me ha empoderado, me ha ayudado al relacionamiento porque uno
de los grandes retos en este cargo de la gestión de medios, la gestión de relacionamiento. Estar aquí no es fácil, de modo que él ha sido un apoyo fundamental para todos esos retos que hemos asumido, que ha asumido. Y también apoyo con tu hijo en tu casa y con la división de las tareas de manera equitativa, o culturalmente todavía ahí crees que hay cosas que por mejorar. Hay cosas que mejorar cuando ya estamos en municipios, de pronto en poblaciones más pequeñas, pero por supuesto hay algunos aspectos que son más fáciles. O sea, vivir en un municipio de 100,000 habitantes, donde tú todavía a mediodía puedes ir a casa, almorzar con tu familia, en la noche puedes llegar más temprano, estar pendiente de las tareas de los niños. Entonces, esa cultura permite estar más presente en familia y ayuda muchísimo. Tú decías, Melba, y ahí quiero entrar a preguntarle sobre cómo influyeron sus padres en sus carreras y en la decisión que tomaron de a dónde querían llegar, porque tú decías, nosotros fuimos desplazados por la violencia, tuvimos una situación muy compleja cuando llegamos al Huila, y ahí entonces quiero entrar, Ana Carolina, a preguntarte por tus papás, y ya ahorita te pregunto a ti, Melba, a preguntarte qué rol jugó tu familia, ese proceso educativo cuando eras chiquita, para lograr lo que has logrado hoy en día, pues siendo tan joven. Bueno, yo soy muy afortunada porque tuve mamá y papá súper presentes. Y mi papá y mi mamá, creo que los dos fueron importantes en esa disciplina. Creo que llegar acá, definitivamente el trabajar todos los días con una intención y con ese soñar grande, pues fue parte de lo que me enseñaron mis papás. Mi papá es un amante del deporte y a veces digo, y todos los días que no se hacía levantar temprano, los fines de semana, y hoy agradezco porque me dio unos fundamentos de justamente de eso, de disciplina. Y a mi mamá le agradezco mucho porque siempre nos decía que todo se podía, que teníamos que soñar en grande, que a dónde queríamos llegar. Y bueno, les debo a mis papás eso, que nos dieron seguridad, que nos acompañaron y que nos dieron herramientas. En mi casa somos 3 mujeres, yo soy la hermana mayor, entonces lo de equidad de género en mi casa se nos dio muy bien. Y desde mi papá pues siempre fue un apoyo de cómo él también hace muchísimos años pues creía en ese rol de la mujer. Mi mamá afortunadamente trabajó todo el tiempo y nos dio justamente eso como el ejemplo de cómo hay un liderazgo también de mujer en casa y en esa equidad por la formación de nosotras. O sea que la educación de tus papás, a ustedes 3 que son mujeres, y de tu mamá, ¿tú crees que influyó de manera significativa en que tú ocupes un rol de liderazgo hoy como mujer siendo tan joven? ¿Crees que los elementos que ellos te dieron fueron fundamentales para encontrarte hoy en tu carrera en donde estás? Fueron fundamentales. Yo tengo historias, yo creo que yo tengo la banca desde chiquita. Mi mamá me cuenta que me encantaba jugar al banco, entonces el hecho que me compraran los billetes, que me compraran los sellos, que viene la chequera, pues justamente era como ellos nos daban herramientas y desde los 7 años, 5 años empezar a apoyarnos en eso y en diferentes espacios, no sé, en el colegio, cuando tocaba participar en una izada de bandera o temas donde había exposición y había liderazgo, pues mis papás me apoyaron mucho en eso, entonces pues eso me dio definitivamente la seguridad para hoy estar acá. Melba, y esa misma pregunta para ti, porque tú cuentas una historia y dices, ha pasado mucho debajo del puente y seguramente es la historia que comparten muchos colombianos, que es el desplazamiento por la violencia. ¿Cuál fueron esos elementos en la crianza de tu familia, de tus papás, que tú dices fueron fundamentales para yo estar hoy donde estoy? Bueno, sí, ahí hay unos momentos bien especiales y cuando empezamos a vivir este cambio de realidad, el valor más importante que mis padres nos enseñaron fue el trabajo, siempre con esa mentalidad de la honestidad, de la responsabilidad, de hacer las cosas bien hechas, pero quizás diferente a Ana Carolina, no hubo ese impulso hacia la carrera profesional. Okay. Total compromiso con en nuestra primaria y el bachillerato, y a partir de ahí de pronto la aspiración era el trabajo. Se veía que esa, digamos, iba a ser el progreso que podríamos tener. Entonces de mis padres aprendí el amor a Dios, el valor al trabajo, la responsabilidad, la honestidad, pero después llegan unas personas maravillosas en la vida y yo pienso que Dios es el que va poniendo cada momento, cada persona, que me fueron motivando. Inicialmente estudié en el SENA gracias a una amiga con la que terminé el bachillerato, fue la que me animó, porque terminé el bachillerato trabajando
en una casa de familia y prácticamente mi mentalidad iba hasta ahí. O sea, ya a partir de ahora es trabajar, trabajar y trabajar. Gracias a esa amiga entro a estudiar en el SENA. Me va muy bien en el SENA. Luego, ¿qué estudiaste en el SENA, Melba? Contaduría, auxiliar contable. Era auxiliar contable. Luego la persona tú estabas trabajando en una casa de familia y y al mismo tiempo trabajando estudiando en el SENA para ser auxiliar contable. No, ya cuando ingresé al SENA, porque era de tiempo completo, entonces dejé de trabajar. Pero en esa época era muy bueno porque nos daban el patrocinio, una empresa nos patrocinaba y nos pagaban tanto en la etapa lectiva como productiva. Y otra persona, otro angelito que sale en mi vida es el sacerdote con quien trabajé porque fui legionaria, catequista, delegada de mi barrio en la parroquia, y ese sacerdote con el que trabajé me ayudó a conseguir el patrocinio en un almacén de cadena. Luego el jefe de ese almacén me motiva a empezar la carrera profesional de contaduría pública. Un amigo con el que estudié en la universidad entonces me refiere para un cargo, y ahí viene un salto de fe grandísimo en mi vida, porque estando ya en el YED estaba con trabajo fijo, con contrato laboral, y me dice mi compañero, hay una oportunidad para un contrato de 6 meses, prestación de servicios, pero vas a practicar lo que estás estudiando. Y tomo la decisión y me voy. Fueron 6 meses y de eso ya hace 26 años que llego a esa empresa. Y ya a partir de ahí son los jefes, son todas las personas que se han ido presentando en mi vida, que me han ido motivando, pero por supuesto los principios, los valores que me inculcó mi familia y el amor al trabajo. Soy apasionada por el trabajo definitivamente. No, bueno, qué maravilla de historia, Melba, qué bueno escucharla. Pero ahí entonces me lleva a preguntarles a las dos sobre esas personas, porque las dos dicen, hay personas que se nos han aparecido en la vida que han sido fundamentales para poder promovernos en la carrera. Ana Carolina contaba como a los 23 años, su jefe la llamó y le dijo, señora, usted sí tiene la capacidad y tiene que tener la confianza en usted de creérselo. Y tú, Melba, nos estás contando quiénes se te aparecieron para decirte, no va a trabajar más en una casa de familia, tiene que ponerse a estudiar. ¿Cómo encuentra uno esos mentores o esa gente que se le aparece en la vida para promover Ana Carolina la carrera? Bueno, he sido afortunada porque la primera jefe fue una mujer, una antioqueña, que era, pues, es una mujer muy, muy berraca, como dicen allá. Y Lucía Botero, desde que empecé, pues, de practicante y de analista en el banco, ella me decía 2 cosas. No le dé pena preguntar, si tiene dudas, pregunte. Y si sabe, hable con firmeza. Y lo que hoy conozco de medios de pago fue por ella. Ella me enseñó mucho, me hacía leer manuales, me enseñó que desde la operación y desde la data podía construir negocio. Entonces creo que fue ese primer momento del primer jefe, del primer líder que tuve en mi vida. Después paso a estos 2 hombres del Banco Bogotá, el que les contaba ahora, el doctor Robledo y Julián Sinisterra, y los dos pues tienen ese voto de confianza y esa credibilidad que podía ser joven y que podía ser mujer. Y la verdad es que en esos primeros años de liderazgo pues sí llegaba a esas reuniones donde la sala de juntas era llena de hombres y saber que justamente era la seguridad que ellos me daban y el trabajar con esa experiencia. Y ahora pues con Carlos me conoce hace 10 años, 12 años, digo yo, desde que usaba jardinera. y Carlos ha sido mi mentor durante todo este tiempo. Antes de conocernos en Tuya, él trabajaba en Mastercard y yo trabajaba pues en el Banco Bogotá. Y desde entonces, pues Carlos ha sido mi mentor en un liderazgo cercano, es una persona que cree en esta equidad de género, entonces pues creo que trabaja con propósito y da esas oportunidades. Y hay una parte fundamental que resalto de él en eso que me inspira y es cómo como mujeres somos responsables de inspirar a otras mujeres y cómo desde la banca construimos país y cómo construimos sociedad. Entonces, estos son mis 3 mentores que me han inspirado. Pero digamos que fueron fortuitos, o sea, fueron no que los buscaste, no que hiciste algo en particular para que pudieran llegar a ser tus mentores, sino que la vida te
o sea, los puso ahí en tu camino. Los puso en el camino. Yo también creo en esos ángeles que le ponen a uno en el camino, y sí. Y en particular con Carlos, sí, le hablaba yo mucho de hacia dónde quería llegar, y tuvo mucha apertura y muchos espacios de cuando él trabajaba en otra entidad y yo en otra, en poder conversar conmigo y yo poderle compartir a dónde yo aspiraba, qué quería hacer como en mi carrera profesional. Entonces fue una aceptación de mentoría y de petición, pero sí, fue así como llegué, como ellos llegaron a mí. O sea que también en las carreras profesionales, no solo de las mujeres sino de los hombres, también hay un factor importante que es el factor suerte. Tener en la vida suerte también es importante, diría uno. Yo creo que esa suerte viene realmente de un trabajo consciente y de disciplina. Y yo creo que pues el hecho de estar trabajando y de mostrar el trabajo que uno hace, pues es realmente como uno mismo se provoca la visibilidad para que esas personas lleguen a la vida de uno. Quizás si no hubiéramos trabajado con tanta intensidad y con tanta pasión, pues seguramente no hubiéramos tenido esa visibilidad para que esos ángeles llegaran a darnos esa fuerza para seguir creciendo. Merva, y en tu caso, ¿cómo se encuentran? ¿Por qué se los pregunto? Porque pues hay muchas mujeres que están empezando su vida profesional, que están empezando a planear lo que quieren ser, con qué se sueñan, y dicen, ¿cómo logro encontrar esos mentores? Porque en todos lados me dicen que es importante tener un mentor para poderme desarrollar profesionalmente. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, de acuerdo con Carolina, que en muchos casos no es de suerte, ¿no? Yo pienso que lo primero es aprender a ver dónde están las oportunidades, porque mira que a veces nos pasan alrededor y no nos damos cuenta. Entonces, cuando se aprovecha una oportunidad que llega a la vida, yo siempre he pensado, llega otra, que fue un poco en cadena lo que yo les contaba de las personas que llegaron a mi vida. Y si yo no hubiera aprovechado la primera oportunidad, las otras no hubieran llegado. O sea, se empiezan a cerrar las puertas. Entonces, cuando tú ves que sí hay una oportunidad en ese momento, la tomas, pero la trabajas, porque no creo que en la mayoría de los casos es de suerte, es de trabajo duro, es de perseverancia, es de esfuerzo y de sacrificio. Y realmente, en mi caso, cada uno de los cargos que tuve en la cooperativa, porque después de ser auxiliar de revisoría fiscal, pasé a ser auditora, contadora, subgerente, bueno, cada uno de los cargos, al final siempre hubo personas que me enseñaron, de las cuales aprendí, que me ayudaron, y eso pues hace que se vaya creciendo. Estar en una posición de liderazgo en el mundo de las cooperativas y siendo pues líder en tu caso, ¿ha sido retador el hecho de haber sido mujer? ¿El hecho de ser mujer ha sido retador? ¿O cuáles han sido esos retos que has enfrentado como líder por ser mujer? Bueno, de los retos más importantes es el carácter con el cual se lidera. Okay. Tomar decisiones importantes, trascendentales para las empresas, pensando en la sostenibilidad y de pronto no en el momento, pensando en futuro, pensando en el interés general, en el caso de nosotros de más de 100,000 asociados, y no muchas veces en el interés particular. Realmente yo pienso que es de mujeres. Okay. Es de mujeres, porque nosotras, aunque tenemos mucha sensibilidad, le ponemos corazón, pero también pensamos es en el bienestar general. Entonces, en ese momento pienso que el liderazgo en el sector cooperativo va a generar, porque se está empezando a dar, va a generar crecimiento en el sector cooperativo. Y es algo que necesitamos, es algo que ya hemos identificado, que debemos llegar a más población, porque el trabajo que hacen las cooperativas de ahorro y crédito, de tejido social, de llegar al sector rural, de hacer microfinancias, de hacer inclusión financiera, es muy importante, y para ello necesitamos mujeres liderando cooperativas que quieran ver empresas grandes, que quieran ver esas cooperativas pues llegar a más gente, a más personas. Esa misma pregunta para ti, Ana Carolina, ¿cuáles han sido los retos? Bueno, ya me dijiste siendo joven, y eso lo tengo clarísimo, pero de ser mujer, llegando a esos cargos de liderazgo, ¿cuáles han sido los principales desafíos? Yo creo que hace 15 años podía tal vez contar que era un desafío, porque llegábamos a reuniones donde los directivos y quienes tomaban las decisiones pues eran solo hombres y éramos 1 o 2 mujeres.
Entonces el saber dar esa voz y poder darle como esa firmeza en las decisiones, yo creo que era ese momento de uno, en ese momento de la reunión, en esos 3 minutos antes, entrar con seguridad para hacerlo. En estos últimos 7 años, en estos últimos 5 años que estoy en Tuya, ha sido completamente distinto. La voz de la mujer es fundamental. De hecho, no solo es el equipo directivo, sino mayoritariamente son mujeres las que trabajan en esta compañía de financiamiento. El 65% de los clientes son mujeres. Entonces, y lo que les contaba pues de la junta directiva. Entonces, yo creo que en este momento, más que un desafío o ver que algo que no se puede o algún impedimento, yo creo que es más como la responsabilidad que tenemos para cambiar algunas creencias, como la creencia de la banca masculina, que la creencia de los hombres son los expertos. Yo creo que acá y justamente con esta conversación que hay aquí que dice banqueras, pues la verdad es que a mí me da muchísimo orgullo saber que estamos realmente en un gremio, en un sector donde de manera decidida tanto hombres como mujeres estamos cerrando esa brecha de género. Entonces yo quisiera pues Camila y Melba compartirles que yo en este momento pues no siento nada que no me permita ni crecer, ni proponer, ni construir siendo mujer. Qué maravilla, pero ahí ustedes coinciden en una cosa, y es que las dos manifiestan que desde su sector, desde Tuya, desde esta empresa y desde el sector cooperativo, predomina la presencia femenina. Hay más mujeres. Y ahí entonces el hecho de que uno tenga mujeres en roles directivos, tenga más mujeres participando en el sector en donde está, hace que vengan muchas más. Melba, cuando se está en un rol directivo siendo mujer, ¿se es consciente de la importancia de abrirle el camino a las que vienen? Claro que sí. De todas maneras, en la cooperativa, y lo pienso también de forma personal, el trabajar con hombres es excelente. Yo pienso que los hombres llegan a equilibrar los equipos femeninos. En mi equipo gerencial son 4 subgerentes y 3 son mujeres. Y llegamos a un momento que eran 4 mujeres. Y yo dije, es necesario que aquí llegue un hombre. Es necesario que llegue un hombre a equilibrar este equipo. Entonces, lo importante es aprender a trabajar. Yo pienso que están dadas las condiciones para que las mujeres lleguen a esos liderazgos, y por supuesto que las que estamos ahí inspiramos. Hoy esas 3 mujeres con las que trabajo en la alta gerencia son excelentes, empoderadas, tienen muchas cualidades, y estoy segura que todo el equipo femenino que hay en la cooperativa pues sigue, y están siempre esperando o aspirando mejor a seguir creciendo también desde cada uno de sus cargos. Pero fíjate, como tú dices, éramos 4 mujeres, o sea, conmigo y las 4 vicepresidentas, y dijimos, tiene que venir un hombre como a alivianar las cargas. Así debería ser también con las mujeres, porque uno ve en muchas organizaciones y muchos sectores que son principalmente los hombres los que están presentes en los cargos directivos, y no sé, Ana Carolina, si los hombres piensan igual. Hay que venir a alivianar las cargas, hay que traer una mujer aquí a que nos mueva un poquito el piso y no seamos solo una fuerza masculina. Yo creo que cada vez hay más hombres con esa conciencia y con trabajar y tomar decisiones de manera intencional. En Medellín lo veo muchísimo desde la intención de Juan Carlos Mora, de Carlos Mario Giraldo, de Carlos Villegas. Yo veo en ellos 3 un propósito justamente de eso, de cómo buscamos ese equilibrio, y cómo hay un reconocimiento de ese liderazgo de la mujer y de esa labor que hacemos en las empresas. Entonces hoy lo veo definitivamente en ellos 3. Tú estudiaste me pareció que me dijeron que tuviste una clase que era historia de la mujer o historia del empoderamiento femenino en la universidad. Entonces, y que esa clase te marcó muchísimo para pues trabajar en pro también de abrirle caminos a las mujeres, a pesar de que ya había muchas que habían abierto el camino antes que tú. ¿Por qué esa clase te marcó? Bueno, yo en los Andes tocaba ver unas electivas, y esta clase era de esas electivas, y uno, bueno, ¿qué escojo? Y cuando vi, era esa clase de historia de la mujer, y ahora que hablabas como de la camiseta y de lo que representaba, pues justamente era eso, como a lo largo de un semestre vimos diferentes historias de mujeres que revolucionaron, que cambiaron y que transformaron pues muchas de las realidades que tuvimos y que la sociedad ha tenido. Entonces me inspiró y me conmovió mucho, porque realmente fueron mujeres que con mucha intencionalidad trabajaron, que generaron historia, y pues también cuestionarme cuál era mi responsabilidad en esa contribución a la sociedad. Y yo creo que
Bueno, pues en los Andes nos enseñaban mucho eso, cómo construíamos sociedad, cómo lográbamos hacer transformaciones. Entonces esa clase me dejó muy marcada porque estudiábamos como muy a profundidad la historia de cada una y siempre me preguntaba, pues bueno, cuál era esa historia que yo iba a dejar cuando leyeran esa biografía de Ana Carolina del Campo, que se iba a leer de mí. Entonces me inspiró mucho esa clase. Y pero ya que tú dices eso, quiero preguntarles entonces eso, Melba, cuando tú piensas en tu biografía, en qué es lo que quieres que se lea de ti, qué es lo que quieres que tus hijos sepan de ti, tus familiares, ¿qué es? A propósito de lo que dice Ana Carolina de su clase. Bien, pues es precisamente el haber aprovechado todas esas oportunidades y con la dedicación y compromiso haber escalado a esta posición donde realmente nos llena de liderazgo y nos genera a nivel nacional ya muchas oportunidades. Yo precisamente participo de la Junta Directiva de Visionamos, que es una empresa que hace parte de la Red COT Central, y el 90% son hombres. Entonces el poder que en esa historia se recuerde que yo hice parte de la Junta Directiva de Visionamos, de otras agremiaciones a nivel nacional, y que desde donde venimos logramos todos esos, con mucho esfuerzo, todos esos propósitos, pues es un recuerdo muy grato para la familia. ¿Y hay alguna mujer que te haya a ti inspirado en tu vida y en tu vida profesional? Porque Ana Carolina dice, yo tuve la oportunidad de estar en esta clase en la Universidad de los Andes y eso me cambió mi perspectiva y ver la historia de muchas mujeres, cómo han cambiado el mundo para nosotras como género. Sí. En tu caso, tú dijiste, yo no tuve la oportunidad, en su momento mis papás nos dijeron, tenemos que trabajar porque era lo que teníamos, no teníamos pensado ir a la universidad y yo con mucho esfuerzo logré estudiar contaduría. Pero en las vivencias del día a día, en región, en Colombia, ¿hay alguna mujer que te haya inspirado, esas vidas que hayas dicho, óigame, esto me muestra a mí por lo que tengo que trabajar? En mi adolescencia conocí el movimiento de focolares, donde una mujer, Chiara Lubitz, es italiana, era docente, y ella empieza una revolución completa después de la Segunda Guerra Mundial, donde quiere unir las personas, unir las naciones desde el evangelio, pero con trabajo también, haciendo ciudadelas en diferentes países donde esté el trabajo, el amor a Dios, el amor a la familia, la educación. Esa mujer marcó mi vida y fue en la adolescencia. Yo recuerdo que me reunía con 9 amigas cada 8 días para seguir lo que ella enseñaba, lo que ella nos mostraba y todo el trabajo que se hizo después de una situación tan difícil donde queda tanta tristeza, tanto desastre, como fue mostrando esa superación. Entonces eso marcó porque enseña también el trabajo, pero cómo servir a los demás, cómo salir a hacer trabajo para los demás. Y eso es lo que hacemos en la cooperativa. Entonces, cuando yo encuentro todo eso que aprendí en casa, en mi barrio, que aprendí en este movimiento de focolares y que lo puedo desarrollar en la cooperativa, es mi felicidad, es mi pasión y por eso todos los días disfruto lo que hago. Claro. Ana Carolina, si yo te preguntara, para ti, ¿qué es ser banquera? ¿Cuál es la definición? Dame una definición de banquera. Ser banquera es construir país. Yo creo que tenemos, o tal vez en los pasillos de la ciudad, como digo yo, pues se habla del banco y esa asociación que tenemos a veces con una connotación negativa, y yo creo que aquí definitivamente el ser banquera y hacer parte de este gremio es construir un país próspero, es como nosotros construimos y transformamos y damos oportunidades. Y justamente en tuya y en la labor que hago es como desde el propósito de la compañía y desde el propósito del trabajo diario, pues transformamos vidas, cómo generamos inclusión y en mi labor justamente lo he podido vivir, como siendo banquera hemos generado inclusión a más de 2 millones de clientes, y cuando veo el 65% de esas clientes son mujeres. Y un ejemplo de cómo se construye desde ser banquera, hablo yo de una experiencia que tenemos muy bonita de unos bonos sociales donde el 74% de esos bonos son para
acompañar y dar ese financiamiento, cerrar la brecha financiera. Y cuando escuchamos esos testimonios de esas mujeres en diferentes poblaciones, pues encontramos que gracias a ese acceso al crédito fue que logramos que esas mujeres lograran tener su empresa, lograran sacar sus hijos adelante, lograran comprar tal vez la nevera para que esos insumos que tenían para su negocio de empanadas, para su negocio de perros calientes, pues realmente fuera más próspero. Entonces, como banquera tenemos esa responsabilidad, una responsabilidad de construir país y de aportar a esa transformación de la sociedad. Y lo mismo, tú ya me lo estabas diciendo, Melba, pero tú vienes del sector cooperativo, pero digamos que también te podemos asociar a una banquera. ¿Qué es para ti eso? Sí. Ser banquera desde el cooperativismo. Exacto. es unir esfuerzos, es administrar unos recursos de muchas personas que son nuestros asociados. Ellos colocan en nuestra cooperativa sus aportes y sus ahorros para que lleguemos con bienestar a muchas personas, para que hagamos inclusión, para que llevemos proyectos a las mujeres, para que podamos tener hoy una fundación que tiene unas escuelas de vida donde tenemos trabajo con el deporte, con la música, con la danza, trabajamos con el adulto mayor. Entonces, saber administrar ese liderazgo de las mujeres y todo lo que nos entregan los recursos de nuestros asociados con un propósito de trabajar por el desarrollo integral de nuestros asociados, eso es ser banquera. Ustedes dos no se conocían, pero creo que ya se han conocido mucho en esta conversación y por eso quiero invitarlas, Ana Carolina, a que le preguntes algo a Melba que tal vez yo no les haya preguntado y que a ti te interesaría saber de ella, de su vida, de su experiencia laboral. Me gustaría, Melba, que me contaras y que nos contaras cómo es ese trabajo rural y cuáles son los principales desafíos que tenemos como banca, no solo desde las cooperativas, sino en general la responsabilidad que tenemos ahí. Si me cuentas un poquito de esos desafíos que hay. Claro que sí. Cofisal nace desde el sector agropecuario con 70 campesinos que lideraron en ese momento y no hemos perdido esa filosofía, de modo que tenemos una fuerza comercial externa, jóvenes y dentro de ellas un gran grupo de mujeres que van a las zonas rurales y que con herramientas tecnológicas levantamos la información para los créditos, hacemos recaudo de ahorros, llevamos educación financiera. Los mayores retos son los de tecnología y los de la distancia. Cómo hacer que los servicios financieros y los servicios sociales no se queden en las zonas urbanas, no se queden en las capitales, sino que las llevemos hasta esas zonas distantes donde de pronto no hay esas posibilidades. Es costoso, pero definitivamente para nosotros, para el sector cooperativo, más que el lucro, pues poder satisfacer esas necesidades de las personas allá en las zonas rurales muy importante. Y ahora, ¿tú qué quisieras preguntarle a Ana Carolina, Melba? Bueno, me gustaría saber cuál es el principal reto, la principal obstáculo que has encontrado en este camino, en este liderazgo. O reto que tú hayas dicho, este definitivamente es el desafío que he tenido que enfrentar. Bueno, sí, sin duda el año de pandemia a mí pues marcó mi vida. Y marcó mi vida profesional porque nos retó a diariamente estar pensando en qué estrategias, en cómo adaptábamos productos, en cómo adaptábamos servicios para esa situación. Recuerdo mucho pues días enteros que escuchábamos llamadas de los clientes contándonos pues que estaban enfermos o tenían situaciones de desempleo, que ya no podían abrir sus empresas. Entonces para mí uno de los mayores retos profesionales era esa resiliencia y esa capacidad de innovar, y no eran proyectos. En pandemia el largo plazo era 1 mes, 2 meses. Entonces ese ha sido uno de los retos más grandes que he tenido, y justamente también por el tipo de clientes que atendemos en Tuya. Eran clientes que mayoritariamente 65% son menos de 2 salarios mínimos. Entonces la recurrencia en esa escucha de llamadas que teníamos de clientes en esa situación pues me retó justamente a eso, a cómo desde mi conocimiento y desde la estrategia de los portafolios del producto y desde Tuya podíamos darle la mano a esos colombianos, y con orgullo contar pues que en su momento ayudamos a 1 millón de colombianos
concentrados en esos clientes a los que les habíamos dado ese primer acceso a financiación. Entonces yo tengo esa historia en pandemia, ese 2020 complejo. Para los gerentes de las entidades financieras fue un momento, yo creo que muy estresante. Saber qué va a pasar con los ahorros, con la cartera de las organizaciones. Tuvimos que reinventarnos. Total. Súper. Sí. Pues a las dos les agradezco mucho haber estado en esta charla de banqueras, de verdad que aprendí mucho. Era un reto poder hablar con las dos siendo tan distintas, pero creo que fue una charla espectacular de aprendizaje de cada una de sus historias y de sus vidas. Gracias por abrirle camino a tantas mujeres que vienen detrás de ustedes. Camila, a ti muchísimas gracias por esta conversación, Melba. Qué rico conocernos acá y conversar, y pues también gracias a Sobancaria por esta iniciativa maravillosa. Creo que con esto damos ejemplo e inspiramos a muchas mujeres. Así es. Sí, ha sido un gusto conocerla a las dos, a Sobancaria. Muchas gracias por tener esta iniciativa, por dar el espacio también a las cooperativas, que hay muchas historias de progreso por contar. Claro que sí. Gracias. Sobancaria, acerca la banca a los colombianos.